Buenos días, amigos de Panorama Cultural. Hoy tengo el honor de tener acá en mi programa dos invitadas muy especiales, la doctora Jimena Góngora y la doctora Liliana Sampedro. Ambas son psicólogas de la Universidad de La Sabana. La doctora Góngora es especialista en psicología clínica de la Universidad de La Sabana, con una maestría en psicología clínica y un diplomado en intervención en crisis de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La doctora Liliana Sampedro es psicóloga, como ya lo dije, en la Universidad de La Sabana y es especialista en el área educativa, dentro de la cual ha trabajado por más de 6 años. Este programa tiene para mí una connotación muy especial, quizás por lo que significa hoy en día el término o el nombre familia. Y especialmente por eso, o esencialmente por eso, extendí esta invitación a estas dos doctoras, porque a mi modo de ver, la familia es algo que hoy en día ha perdido vigencia y es importante que la vuelva a cobrar, sobre todo con lo que tiene que ver con las relaciones humanas, con la comunicación, con la calidez, con el entendimiento, con las relaciones entre los miembros de esa familia, porque es importante volver a recobrar esos nexos, esos lazos, y que las relaciones no deben ser tan frágiles, ni se deben acabar tan fácilmente como ocurre hoy en día. Centro de Apoyo para Padres es un proyecto bastante interesante que quisiera escuchar a través de ustedes mismas cómo nació este proyecto y cómo nació esta idea que, a mi modo de ver, seguramente ustedes, amables oyentes, lo podrán concluir al final del programa. Creo que va a aportar y va a tener una solución muy importante a todos los conflictos que afectan a la familia y al núcleo familiar. Bueno, el Centro de Apoyo para Padres nace por la necesidad que hemos visto de los padres de hoy por entender y guiar de una manera más fácil para ellos o más adecuadamente a estas nuevas generaciones. Vemos que los niños de hoy en día traen otro chip definitivamente y traen otra manera de ser y digamos que se nos ha complicado a nosotros los padres un poquito como todo ese proceso de crianza con ellos. Hemos visto también que en Estados Unidos, Inglaterra y otros países los padres de familia buscan encontrar herramientas que les permitan mantener de cierta manera el control en su casa. Entonces vemos niños que hacen pataletas, que de alguna manera o le pegan a sus papás o a sus hermanos, entonces vemos un poquito como de violencia intrafamiliar. Y nosotros pues vemos mucho en televisión programas como La Niñera SOS, vemos La Super Niñera, La Niñera Experta, que básicamente lo que hacen es guiar un poquito a estos papás en cómo manejar esa problemática que se está presentando dentro de su familia. Acaban de escuchar ustedes a la doctora Liliana Sampedro, que va a continuar con su intervención. Yo quisiera acotar algo en este punto. Podríamos decir, acorde a lo que usted nos está describiendo en este momento, que básicamente Centro de Apoyos para Padres aplica un modelamiento. Es un modelamiento, sí. Lo que nosotros buscamos en esto es que los papás puedan de cierta manera aprender y tener más control y más manejo de sus hijos dentro de la misma situación familiar que están viviendo. Queremos un poquito darles herramientas, darles como fortalecimiento a ellos y empoderamiento para que logren de cierta manera manejar o guiar mejor a sus hijos en todo su desarrollo y en todo su proceso de crianza. Entonces sí hablaríamos de modelamiento y siempre he trabajado desde el punto de vista de los papás, ¿no? Nosotras no manejamos a los chiquitos, digamos, en la manera de cómo ellos deben comportarse, sino más en cómo papá y mamá deben prestar esa guía a sus hijos, de darles como la herramienta para que ellos sigan su camino al día de mañana. Importantísimo esto, ¿no? Porque muchas veces uno escucha en las parejas de hoy en día que culpan de la mayoría de los problemas o casi siempre a sus hijos y no están viendo que, pues no siempre, pero en muchos casos los problemas pueden provenir directamente de ellos dos. Exactamente. Si nosotros vemos, yo por ejemplo desde mi práctica educativa lo que veo es que siempre se tiende a culpar al niño, se tiende a ver el problema en el niño y resulta que más que todo puede ser llevado al manejo de sus cuidadores principales o a sus papás directamente. Entonces eso es lo que nosotros queremos como fortalecer dentro de la familia, ya que pues también la sociedad, el núcleo de la sociedad es esa familia conformada por papás o mamás casados, solteros, viudos. Queremos llegar como a todo tipo de familia y que ellos puedan encontrar en nosotros ese apoyo o esa guía que podemos darles a ellos para el manejo de sus hijos.
o sea, lo que queremos nosotras hacer es una orientación a los papás que no sea solo repercutida en la parte de la crianza, cuando el niño es chiquito, sino también cuando son adolescentes o cuando ya son adultos jóvenes, porque pues en la práctica uno se va dando cuenta que a veces hay muchas falencias que se dieron desde la parte de crianza de infancia y que van a acompañar durante toda la vida. ¿Cuáles son de pronto estas falencias de las cuales nosotras hablamos? Por ejemplo, que son personas que no respetan ni límites ni normas y que cuando llegan a ser parte de una vida laboral o de una vida académica como es en la universidad, pues se estrellan muy fuerte contra el mundo porque van a tener que cumplir una serie de obligaciones sociales que están estandarizadas y hay que ceñirse a ellas para poder desenvolverse bien en la sociedad. Eso es un asunto preponderante, diría yo, porque generalmente cuando una pareja se une, se casa, la gente cree o puede acudir a los viejos dichos y a los viejos adagios que papá o mamá se aprende a hacer solo. Y resulta que pues en ninguna parte, no solamente uno recibe una preparación, llamémoslo así, académica o psicológica, sino que uno cree que eso es algo que la naturaleza solamente hace, y creo yo que la crisis familiar que se está viviendo, especialmente en esta década que terminamos y la cual estamos comenzando en el presente año, es el fiel reflejo que muchas veces estos problemas vienen por falta de conocimiento y por falta de preparación hacia lo que es organizar una verdadera familia. Es eso, y es además al sentir que hay unas responsabilidades con el otro, porque una familia requiere de responsabilidades tanto de los padres como de sus hijos, que son los que tienen que cumplir un rol específico al momento de decidir tener hijos, como de los hijos al momento de ser parte de una familia. Generalmente, pues en nuestra sociedad el hijo tiene más la función de estudiar y de aprender que de trabajar. Los papás son los que se encargan de esas labores y eso también es indispensable para nosotros, que cada miembro de la familia dentro del núcleo familiar desempeñe el rol al cual está dado dentro de su función familiar. Hay un término que hoy en día de pronto la gente lo discrimina un poco, que es el taller, y especialmente el taller dictado por un grupo de psicólogas, como es el caso de ustedes, o aplicado. Y la gente lo discrimina, ¿por qué? Porque creen que no es lo mismo que la terapia psicológica. Me gustaría que en este punto aclaráramos qué ofrecen ustedes dentro de ese taller y cuál es el verdadero valor agregado que tiene ese taller, y un poco cómo es el término taller entendido desde el punto de vista de los psicólogos y de quienes lo aplican. Principalmente nosotros lo que queremos es abordar todas las temáticas relacionadas con el tema de familia desde dos grandes áreas o raíces, que son la parte de la psicología clínica y la parte de la psicología educativa. La parte clínica no la queremos que sea vista como una terapia, como que las personas están obligadas a ir a una terapia de un número determinado de sesiones, y tampoco que sea vista como el consejo o la norma fundamental. Exacto, sino como algo que sea mucho más establecido, y lo que buscamos es eso, dar una orientación para brindar unas herramientas que, viendo nosotras desde una perspectiva totalmente externa a la de la problemática que se encuentra la familia o la problemática que tenga la pareja en ese momento, pues son herramientas que van a beneficiar mucho más el afrontamiento de un problema. Digamos que también parte de esto no es solamente, y ya hablo yo como de la parte educativa, no es solamente darle a los papás como tips y cosas para hacer con sus hijos, sino también queremos dedicarnos mucho a la parte práctica de ya el día a día de ellos como papás con sus hijos. Entonces, básicamente lo que nosotros queremos es desde enseñarle a los papás a cambiar el pañal, a tomarle la temperatura a sus hijos, de pronto pensando también aquí en los papás primerizos o los papás divorciados, los hombres que de pronto no tienen como ese instinto que tiene pues ya la mujer muy desarrollado, darles como todas esas herramientas a ellos ya en su día a día como papás, cómo manejar una pataleta, qué hacer si estoy en un lugar público o si estoy dentro de mi casa, cómo manejar cierto tipo de cosas ya en la vida diaria. Es decir, nosotros trabajamos desde la parte tanto teórica, explicarles cada uno de los aspectos de la etapa de desarrollo en la que se encuentra su hijo específicamente, como de la parte práctica, qué jugar, qué hacer con él, a qué sitios llevarlo, qué cosas son aptas para su hijo en este momento, qué respuestas contestar, por ejemplo, con respecto a la sexualidad y a una serie de temas relacionados pues con todo lo que de pronto a nosotros como papás nos pueden sonrojar nuestros hijos. Entonces, hasta qué punto llegar, hasta dónde llega papá, hasta dónde llega el hijo, cuáles son los límites que deben haber dentro de cada uno. Y esto lo hacemos desde varios campos de acción. Yo quisiera opinar algo al respecto. Podríamos concluir, ¿no?, que Centro de Apoyo para Padres, partiendo de estos puntos que ustedes nos acaban de exponer, enseña un poco a compartir
con una mayor calidez y con una mejor calidad el tiempo de los miembros de ese núcleo familiar.